Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una videoconferencia de la Cátedra de Investigación Educativa. La tarde de hoy vamos a hablar sobre lo que son marcos teóricos en una presentación que hemos titulado como De la teoría hacia la construcción de nuevos conocimientos. La expositora de esta videoconferencia es la máster Dorian Marchena, tutora de la Cátedra de Investigación Educativa, que me acompaña aquí al lado. Bienvenida. Muchas gracias. Tutora de algunos y algunas de ustedes en los cursos anteriores o en este cuatrimestre en la universidad. Damos un saludo a todas las personas que están conectadas a través de internet y a través de las diferentes salas de videoconferencia en los centros universitarios. Voy a explicar un poco la metodología de esta investigación para las personas que estuvieron hace 15 días en la presentación sobre el tema y el problema de investigación. Esta presentación va a ser, vamos a variar la dinámica un poco. Durante esta presentación, igual yo voy a estar monitoreando lo que es el chat. Sin embargo, van a haber momentos y espacios para ir haciendo preguntas y para tratar de interactuar con algunos y algunas de ustedes a lo largo de la presentación que va a ir realizando Dorian. Por esta razón, vamos a estar brindando la palabra, vamos a brindar el pase si hay personas en algún centro universitario, para que ustedes intervengan con dudas o con algunas interrogantes relacionadas obviamente con la construcción de marcos teóricos, ¿verdad? Entonces les pido que estén atentos y que cuando les pida, digamos, una consulta a través del chat, ustedes contesten o hagan sus intervenciones en el chat, que yo voy a estar leyéndole o pasándole la información acá a la compañera Dorian, que va a estar haciendo la presentación. Posterior a esto, yo creo que ya le podría dar la palabra a Dorian para que se presente y darle entonces el espacio para que ella inicie con la presentación esta tarde. Dorian. Buenas tardes, Manuel. Chicos, chicas, todas las personas que están en los diferentes centros, en esta tarde vamos a realizar un conversatorio. Es un espacio realmente para ustedes, para construcción de nuevos aprendizajes. Espero que la información que les podamos hoy brindar sea valioso, no solo para sus proyectos finales de graduación, sino para todos aquellos que están en diferentes niveles de su carrera, de las diferentes carreras. Y vamos a iniciar teniendo la convicción de que no existe algo bueno o algo malo, sino que todas las ideas van a ser muy válidas. Y desde allá quiero que vayan pensando en qué es para ustedes un marco teórico. Vamos a hacer una lluvia de ideas para partir de aquellos conocimientos previos que ustedes tengan. Entonces, sé que hay unos minutos que hay que brindar para que la señal llegue hasta los diferentes puntos y a la vez, ¿verdad?, puedan regresar las respuestas. Quiero volver a retomar, ¿verdad?, desde este momento lo que es el título de esta videoconferencia. De la teoría hacia la construcción de nuevos conocimientos. Bueno, muchos se preguntarán, ¿qué es lo que pasa con la teoría? ¿Por qué cuando pensamos en lo que son marcos teóricos tratamos de pensar en mucha información, un libro, otro libro,
muchos más libros. Tratamos de imaginarnos que es algo difícil, que tal vez no lo vamos a construir bien, pero en realidad todo va a depender de la capacidad de organización que cada uno y cada una tengan. Quería saber si alguna persona tiene alguna idea acerca de lo que es el marco teórico. Bueno, mientras nos llega toda esa información, es importante siempre pensar en lo que algunas personas han expresado, algunas lluvias de ideas que han surgido de personas ya graduadas, personas con experiencia en el campo de la educación, nos expresan de la siguiente manera. Dicen, el marco teórico es la información sobre el tema. ¿Cuál tema? Bueno, existen muchos. Muchos lo relacionan con mucha información. Además, dicen, es lo principal de un trabajo. El marco teórico tiene que ser muy grande, muy extenso. Dicen por otros lugares, es una teoría fundamentada por especialistas. Es una base escrita de un proyecto. Piensan también que el marco teórico tiene que ver, ¿verdad?, con la búsqueda exhaustiva en diferentes fuentes sobre un tema en especial. Entonces, partiendo de todas estas ideas y las que ustedes estén enviando, vamos a dar inicio a esta parte tan importante sobre lo que es un marco teórico. Bueno, es pero muy importante pensar que el marco teórico va de la mano con un proceso de investigación. ¿Por qué van de la mano? Porque siempre hay que estar pendientes del tema, el planteamiento del problema y los objetivos. Como hacía referencia don Manuel, estas partes tan importantes de un trabajo estuvieron exponiéndose un poco más ampliamente en la videoconferencia anterior. Sin embargo, aquí se va a retomar porque el marco teórico no puede estar aislado definitivamente de esto que es tan importante. Recuerden que una vez finalizada siempre la videoconferencia, contamos con 48 horas de tiempo para que en la página principal todos ustedes puedan volver a retomar cada uno de estos apuntes. Con el tiempo y bajo el enfoque de diferentes autores, lo que llaman la atención es que el marco teórico ha recibido diferentes nombres. Bueno, ¿por qué diferentes nombres? Porque van a responder al interés de lo que cada autor quiere darle énfasis. Algunos autores quieren darle énfasis a la perspectiva teórica, es decir, a las teorías, pero otras personas quieren darle énfasis a los conceptos, a la parte de conceptos. El marco teórico va a nacer de ideas siempre principales y secundarias. ¿Y quién es el que va a elaborar esas ideas principales y secundarias? Nadie más que la persona que investiga. Es decir, ustedes mismos. El investigador va a buscar siempre elegir un tema y va a empezar entonces a estructurar las ideas principales en un instante y luego secundarias, pero eso no significa que el orden que tengan esas ideas principales y secundarias no puedan cambiar.
Sí, Manuel. Voy a intervenir un momento, Dorian, Sí, para señor. comentarte dos observaciones que nos están planteando dos estudiantes acá en el chat. Un estudiante dice lo siguiente, con relación al marco teórico, Sí. cuando hiciste la consulta de qué entienden las y los estudiantes por el marco teórico, una estudiante dice lo siguiente: la información necesaria para la revisión de resultados que se obtienen. Esa es una intervención. La otra intervención dice lo siguiente: es una hipótesis o conocimientos. ¿Okay? Ajá, Le voy a dar chance para que pueda anotar esa parte por la allí. información necesaria. Para la revisión de los resultados que se obtienen. ¿Y en la otra parte? Okay. La segunda intervención dice lo siguiente: es una hipótesis o conocimientos de diferentes autores sobre el tema que escogí. ¿De autores? ¿Autores? Sobre el tema que escogí. Sobre el tema. Entonces, por ahí voy a seguir revisando lo que las y los estudiantes dicen. Cualquier cosa le hago una seña. Y ahora quizá más adelante puedes retomar o ver cómo puedes incorporar esas ideas de los estudiantes durante la presentación. Perfecto. Claro que sí. Ahora sí. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias a esas participaciones. Por supuesto que reiterando, ¿verdad?, la importancia, todo lo que lleva, que es un marco teórico, como les expresaba al inicio, también está relacionada con una información, sí, información necesaria, pero la información puede provenir de tan diferentes fuentes y de tan diferentes lugares que hay que tener cuidado con eso. Más adelante vamos a abarcar ese punto. Y por supuesto que tiene muchísima razón, ¿verdad? La persona que expresa que tiene un vínculo vital con lo que son los resultados de la investigación. Hablan también de hipótesis. Bueno, vean qué importante el uso del vocabulario que podemos ir adquiriendo a través de lo que es un marco teórico. Muchas ocasiones uno puede preguntarse o reflexionar simplemente o sencillamente decir, bueno, marco teórico, ¿qué es un marco y qué es teoría? ¿Qué es un marco y qué son conceptos? Entonces, vamos a estar retomando esto cuando dicen es una hipótesis de conocimientos, tiene que ver también con autores, tiene que tener relación con un tema. Estoy utilizando en este momento mayúsculas porque mi letra es muy pequeña para que ustedes puedan ver que van a ser del interés de los participantes la presentación de hoy. Retomando lo que decíamos de las ideas principales y secundarias, entonces nos surge la idea de pensar en un esquema. Bueno, el esquema que tenemos por acá, entonces podemos verlo de la siguiente manera. El esquema que tenemos por acá lo podemos ver de la siguiente forma. Siempre vamos a tener en esta parte de acá el tema. ¿Cuál tema? El tema seleccionado. Vamos a tener también una serie de ideas secundarias que nacen de este tema. Y a la vez otros temas más pequeños que se van a colocar en la parte de acá, que nacen de los subtemas. Pero en este momento no solamente vamos a trabajar sobre esta figura, sino que vamos a construirla de manera en conjunto. Me gustaría muchísimo que de parte de todos los centros y las personas que están en este momento piensen en un tema conocido, uno que hayan escuchado, alguno que le gustaría investigar para elaborar juntos este esquema y ponerles un nombre que no solamente diga tema central, sino que ya tenga un mayor significado. Para esperar la respuesta, entonces en este momento quisiera que pudiéramos proyectar
el esquema que tenemos en la presentación. Como ustedes pueden ver, el tema o el eje central de la investigación va a estar siempre como primer rango. Después vamos a tener otros subtemas y a la vez otros conceptos que nacen de ellos. Lo más importante de este punto es notar una vertebración, es decir, cómo vamos a ir de lo más general a lo más específico y cómo lo más específico siempre debe responder al tema general. En ocasiones, el hacer este ejercicio sirve mucho para cada uno de los investigadores porque les permite visualizar realmente de qué manera van a organizar su información, la información encontrada. Pero podría ser que el subtema 1, cuando va avanzando la investigación, se convierta en el tema 3 y que el subtema 3 pase a ser el subtema 2, porque como les explicaba, la investigación no puede verse como un proceso lineal, tenemos que contemplarlo como un proceso continuo y de constante construcción de conocimiento. Y el hecho de que un investigador tenga que devolverse o tenga que colocar en diferente orden los temas seleccionados o elegidos, no significa que la investigación esté sufriendo algún cambio o esté mala. Simple y sencillamente se está reorganizando para dar una mayor ventaja a los temas que se han ido construyendo. Entonces voy a preguntarle a Manuel en este momento si tiene algún tema que le han sugerido por medio del chat o de alguno de los diferentes centros universitarios. De momento no veo por acá algún tema que nos hayan mencionado las y los estudiantes. No sé si tienes alguna propuesta de algún tema que te gustaría más bien ir derivando para que ellos vayan viendo. Claro que sí. Bueno, en este momento entonces vamos a ir construyendo un tema que nos va a abordar a todas las personas que estamos en esta participación. En esta parte de acá vamos a colocar la idea o el tema central de investigación. Por efectos en este momento de la videoconferencia no vamos a colocar un centro educativo específico, vamos a cumplir sí con una región y vamos a poner un año, con todos los elementos que llevan el tema para poder hacer el ejercicio. Entonces vamos a pensar en que queremos investigar sobre la educación en Costa Rica en el año 2016. Ustedes saben que todo este tema, ¿verdad?, lleva una redacción más amplia que tiene que definir. No es lo mismo hablar de la educación en Costa Rica en alguna de las provincias, alguna comunidad, algún centro educativo, un aula específica, como hablar de la educación en Costa Rica en general. Para efectos del ejercicio lo vamos a elaborar de esa manera. Como sabemos, la educación en Costa Rica contempla varios niveles. Entonces, iniciamos con la parte de la educación inicial. Que va enfocada para todos los niños y las niñas de 0 a 6 años. Después vamos a pensar en la educación primaria. Seguido, vamos a pensar en la de los adolescentes, la educación secundaria.
Y otra de las más importantes, la educación universitaria. Como pueden ver, y sé que hay algunas personas que les gusta anotar, partimos siempre del tema en general, la educación en Costa Rica en el año 2016, y de ahí empezamos a vertebrar todos los siguientes subtemas: educación inicial, educación primaria, secundaria y universitaria. Pero hablar de la educación inicial es muy amplio, por ello necesitamos ahora otros temas más pequeños que se relacionen directamente con este. Podríamos pensar entonces en hablar de educación integral. Podemos pensar también en los valores. Como les mencioné anteriormente, vamos a hacer unas líneas para que sepan de dónde vienen desprendiéndose los subtemas. Para hablar de la educación primaria, en este momento, vamos a pensar entonces en la práctica de hábitos. Podemos pensar también de la educación primaria en la repitencia. Al hablar de la educación secundaria, podemos pensar en algunas problemáticas que se están dando en este momento. ¿Qué pasa con el aula abierta? ¿Qué pasa con las personas que están arrastrando las materias? Y podríamos pensar también en la educación universitaria, si es presencial o bien si es a distancia, como es nuestro modelo. Como pueden observar, del tema general seleccionado hemos desglosado ideas más pequeñas y a la vez ideas y conceptos que nacen de cada uno de esos subtemas. Es importante esta organización en todo momento para que el investigador logre tener una concordancia entre el tema, la selección del problema y los objetivos. Pasando ahora a algunos conceptos claves que nos brindan algunos autores, es importante retomar lo siguiente. El marco teórico de la mano con el proceso de investigación. Bueno, vamos a tomar en este momento las ideas expresadas, ¿verdad?, por Campos en el 2015, que dice: el marco teórico es un ensayo elaborado tras haber analizado a fondo los antecedentes. Me detengo ahí porque muchas personas dirán, bueno, ¿qué es un ensayo? ¿Qué voy a entender por esa primera frase? Un ensayo vamos a entenderlo como un texto escrito por una sola persona
argumentada, que tiene diferentes puntos de vista y opiniones sobre un tema. Entonces, retomando, es un ensayo elaborado tras haber analizado a fondo los antecedentes. Los antecedentes forman parte, generalmente, del primer capítulo de las investigaciones y están relacionadas con investigaciones elaboradas por otras personas que tienen relación directa con el tema que se quiere investigar. Continúo. Con ayuda de estos, se elige la perspectiva teórica más adecuada y novedosa o conveniente. Pueden existir diferentes tesis, diferentes investigaciones, diferentes artículos científicos relacionados con mi tema de investigación o el tema seleccionado. Sin embargo, como nos recomienda Campos, es necesario elegir aquellos más adecuados, más novedosos, más convenientes para que sean la base teórica sobre la cual se sustente el trabajo que se está desarrollando. Como ustedes pueden ver, en este momento yo voy haciendo pausas. ¿Para qué? Para instarlos a ustedes en que es necesario retomar en todo momento aquellas palabras que tal vez no queden muy claras. Es importante que el investigador, el educador, amplíe su vocabulario, tenga conocimiento acerca de, acerca de lo que es las definiciones, los conceptos que nos vamos encontrando para definir todo lo que está dentro del marco teórico y fuera de ello. Otra definición también está mencionada por Campos, pero pertenecen a otros dos autores distintos. Y dice así: el marco teórico es un conjunto de constructos, conceptos. Me detengo en esta parte. Bueno, ¿qué puedo entender yo por un concepto? El concepto es un pensamiento que se expresa a través de las palabras. Los conceptos pueden existir de muy diversas formas y de muy distintas maneras. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes en este momento el concepto de casa, la casa para cada uno va a ser diferente. Por ello es necesario e importante tener un concepto claro sobre lo que significa un marco teórico y empoderarme de aquella definición que un autor o varios autores mencionen, que se apegue más a mi proceso de investigación. No es lo mismo realizar una investigación en el campo educativo como realizar una investigación en la parte alimenticia o en la parte de economía. Por eso es importante retomar aquel autor que tenga una definición más clara sobre lo que significa el marco teórico. Continuando con la segunda definición, entonces retomamos un conjunto de constructos o conceptos, es decir, de los pensamientos que expresan palabras, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presenta un punto de vista sistemático. Vean en este momento, un punto de vista sistemático. No habla de que es en forma desordenada, no habla de que va a ir de lo más abstracto a lo más concreto, dice sistemático, que un proceso va a seguir a otro. Dice, especificando relaciones entre variables. ¿Y cuándo va a ser entre variables? Cuando mi investigación sea cuantitativa. Y podríamos agregar relaciones entre los elementos cuando la investigación sea cualitativa. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Se preguntarán ustedes, cuando la investigación es mixta. Bueno, cuando es mixta, siempre va a tener un poco más de peso en relación con lo que va a ser o cuantitativo o cualitativo. De ahí importante rescatar aquel concepto o aquella definición que se apegue más a mi investigación.
con el objeto de explicar o predecir fenómenos. Les explicaba, ¿verdad?, que estas palabras fueron nombradas por Campos, pero vean que es Lozano y Mercado en el 2009 los que nos dan esta posición. Y como les explicaba al inicio, hablar de un marco teórico no puede estar desligado nunca de lo que es una teoría. Bueno, ¿qué podemos entender como teoría? Como nos explica Hernández, dice que es un conjunto de proposiciones interrelacionadas, capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. Ejemplos de teorías que hemos tenido a nivel educativo y que muchos de ustedes han escuchado, el ejemplo es la teoría conductista. Algunos de sus representantes a través del tiempo ha sido Pavlov, Skinner, Watson, Bandura, entre otros. Y de la teoría constructivista, los representantes como Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner. Es importante este punto, recalcarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir comprometiéndonos con lo que son los conceptos a manejar. Un marco teórico, entonces, ¿verdad?, va a ser un conjunto de teorías que van a brindar diferentes especialistas relacionados con mi tema, relacionados con el proceso que se está dando a cabo en un proyecto o en un seminario. Y entonces tenemos que tener muy claro cuáles son las diferentes teorías que existen, cuáles son las que más se apegan a mi proceso de investigación y sobre las cuales voy a basar todo mi proyecto o todo mi trabajo final de graduación, o puede ser una investigación, acción relacionada en una comunidad, o puede ser una investigación cualitativa que me dé información relacionada con el país, con mi provincia, con la parte económica. Para continuar, también les quiero contar que hay documentos sobre los cuales vamos a basar nuestro marco teórico. Dice cuáles documentos son los más apropiados. Uno puede encontrar diferentes fuentes en distintos lugares, no solo en bibliotecas. Ahora la modalidad es virtual y muchos de estos sitios los podemos encontrar en diferentes navegadores. Bueno, la construcción del marco teórico debe tomarse o formarse tomando en cuenta siempre fuentes primarias, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes primarias? Bueno, las obras literarias, las investigaciones, las revistas científicas, los tratados, los censos, entre otros documentos. ¿Por qué es importante tomar en cuenta estas fuentes primarias? Bueno, no solamente por contar con una fuente original, sino porque estos nos van a advertir siempre de que tienen un autor, que tienen un año, de que se hicieron en un lugar específico, va a contar con mayor veracidad. Por eso es tan importante el tomar en cuenta las fuentes primarias. Existen algunas fuentes que ya han pasado muchos años y que siguen estando vigentes hasta la actualidad. Entonces es lo que nosotros decimos que son como autores, ¿verdad?, clásicos. Y en educación tendemos en ocasiones a utilizarlos. No está mal, sin embargo, hay que tratar de innovar y buscar también información sobre las fuentes que han surgido actualmente. Ahora es importante acordarnos o hacer referencia sobre lo que es, por qué es importante un marco teórico. También para esto voy a dar algunos minutos antes de presentarles lo que yo me di la tarea de investigar y preguntarle a otras personas acerca de qué consideraban ellos que es importante.
Espero sus participaciones mientras voy a colocar las definiciones o las palabras claves que me brindaron algunos educadores, directores o estudiantes. Gracias, Dorian. Voy a intervenir. Gracias. Gracias, Dorian. Muy bien. Me gustaría comentarte algunas ideas que han manifestado las personas que se encuentran con nosotros a través del chat. Pero primero también me gustaría ver si le podemos dar el pase a los centros universitarios. Claro que por sí. Si alguna de las personas que están en los centros universitarios tiene dudas o consultas. Hasta este punto. Hasta este punto, mientras que hacen la consulta, voy a leer lo que nos han dicho las personas en el chat. Ok. Ya le vamos a dar el pase a un centro universitario que nos dice. Mientras tanto, te quería comentar que hay una estudiante que nos ha indicado. Ok, le voy a dar de una vez el pase a Siquirres y luego retomamos una de las intervenciones que hay acá en el chat. Adelante. Un momento, no está funcionando el micrófono en Siquirres, pero si la persona que está en Siquirres tiene acceso a una computadora y puede entrar al chat y escribir su consulta, con mucho gusto la podemos leer acá por el chat, o si la puede escribir, si tiene cámara y la escribe en un papel y nos muestra en la cámara, también podemos leerla a través de la cámara. No sé, como veo al Centro Universitario de San Carlos, no sé si el Centro Universitario de San Carlos. Ok, perfecto. Acá hay una muchacha en el chat que nos dice que tiene una pérdida del audio, pero no sé si será algo momentáneo por ahí. Bueno, solamente para los compañeros y compañeras que están en la parte técnica para que para que nos revisen por allí. Entonces, Dorian, es como en Siquirres. Ok, le damos otra vez el pase a Siquirres. Buenas tardes. Yo soy estudiante de la carrera de licenciatura en Administración Educativa. Yo le había hecho el fin de semana pasado una consulta sobre el tema de investigación para este proyecto que se va a realizar en este curso. Me gustaría saber si ya me tienen alguna información sobre eso. Y yo le hablo. Rogelio, ¿cómo le va? Yo creo que usted se acuerda de mí. Aunque usted no es mi estudiante, yo quería saber realmente cuál es su duda, su aclaración. Yo sé que usted es estudiante de administración y que en las orientaciones específicamente del curso, usted no había encontrado realmente cuáles eran las líneas de investigación relacionadas con su cátedra. No sé si va relacionado con esa pregunta. ¿Usted sabe, Manuel? No. De Mariana. Sí, es correcto. Es ahí. Precisamente esa es la inquietud mía. Sí, puede hablar, Manuel. ¿Sí puedo hablar? Sí. ¿Cómo se llama? Rogelio. Rogelio, mucho gusto. Solamente como para canalizar, me parece de forma correcta su inquietud. Al ser una inquietud, Rogelio, bastante específica con relación a su tema de investigación, y dado que la tutora propiamente del curso que usted está matriculado en este momento no es la persona que está en la presentación en este momento, sería como precipitado darle una respuesta acá durante la videoconferencia y decirle si ya se le resolvió
porque yo no estoy tan al tanto de la situación y Dorian pues tampoco no ser la tutora del curso que usted está matriculado, tampoco está completamente empapada de su inquietud específica. Lo que sí le puedo ayudar es que usted entre a la plataforma y revise las comunicaciones directamente con la tutora y que usted pueda verificar si lo que usted ha indicado ya se le dio la respuesta, como para poder canalizarlo, ¿verdad? Como para poder ir directamente y específicamente a su duda, porque su duda es como bastante puntual, o sea, es decir, es una duda que atañe, digamos, a su desempeño en el curso, y al no ser una duda propiamente amplia sobre el tema de marcos teóricos, sería como desviar un poco la atención de la videoconferencia. Y como le digo, al yo no estar completamente empapado de su consulta en específico, le estaría, digamos, dando información equivocada si le contesto así abiertamente si ya se le resolvió o no, porque no tengo la duda en específico. No sé si me escucha y me entiende lo que le estoy queriendo decir. Sí, gracias. Perfectamente. La razón por la cual hago la consulta también es porque en otro trabajo de TFG yo estuve con la idea de realizar una investigación sobre el currículo de una carrera en específico, era una carrera de ingeniería. Y me extrañó que la directora de programa me salió diciendo que yo no podía hacer esa investigación porque yo no era un especialista en currículo y una serie de cosas. Y yo le dije, bueno, yo sé que yo no soy especialista, pero si yo no doy ese paso, ¿en qué momento voy a poder aprender sobre eso? Y lo que ustedes están diciendo ahorita de que usted se puede apoyar en especialistas en el marco de los antecedentes y una serie de cosas, eso viene a confirmar que eventualmente yo debí haber tenido el derecho de haber realizado mi proyecto para evaluar el currículo de esa carrera. Gracias. Para aclarar el tema. Sin duda, como usted señala, don Rogelio, es muy importante, y además nos parece muy importante que a través de la videoconferencia usted entienda y pueda esclarecer que efectivamente, si usted tiene una apropiación de los conceptos necesarios de currículum, ¿verdad? Usted efectivamente podría desarrollar una investigación relacionada con el currículum. Ya ahí, como para ir cerrando con el tema que usted nos está planteando, que es muy importante, yo lo que le diría es que esas observaciones sobre su capacidad para poder desarrollar una investigación sobre el tema de currículum, usted se las plantee directamente, ya sea al tutor con el que usted está trabajando en plataforma, o a la persona que le está dirigiendo su trabajo final de graduación, y que usted sustente sus observaciones precisamente a través de esos autores y de esas teorías que usted ha ido consultando, con el fin de que usted pueda mostrar que usted domina ese conocimiento y que usted estaría en capacidad de llevar a cabo pues esa investigación que usted está planteando. No sé si con eso le doy un poco mejor respuesta a su inquietud. Gracias. En la parte del currículum ya yo no tengo ninguna inquietud, porque precisamente la persona que estaba dirigiendo en ese momento el trabajo final de grabación me hizo cambiar el tema. Y yo igualmente hice mi trabajo final de graduación y me gradué, gracias a Dios. Ahora, en este caso, es otra trabajo final de graduación en la cual estoy en post-D. Gracias. Gracias, don Rogelio. Me alegra mucho que esta parte le esclarezca, digamos, esa dimensión que usted quiere trabajar, y vamos a seguir retomando las consultas a través de los diferentes centros universitarios. También me gustaría mencionarle a Dorian por acá que tenemos algunas observaciones en el chat que han dicho las y los estudiantes. Bueno, lo primero, que una consulta o una observación que hacía un estudiante decía que si para el marco teórico hay que nuevamente hacer una revisión de literatura. Y ahí yo agregaría qué tipo de revisión de literatura habría que hacer. Y segundo, Dorian, con relación a la pregunta que vos hacías sobre la importancia del marco teórico, él dice: en el marco teórico respalda la información a través de lo que otros investigadores han elaborado, lo que definieron,
permite tener una visión que profundiza sobre los temas. El marco teórico es importante porque guía a lo largo de la investigación, ¿verdad? Permite decidir o escoger información que se debe recolectar para definir el tema de investigación. Son algunas de las observaciones, Doriams, que han ido dando las y los estudiantes que se encuentran por lo menos en el chat. Y si posteriormente hay algún estudiante de otro centro universitario que desea intervenir, le vamos a dar la palabra. Ok, creo que en San Carlos hay una persona que le gustaría hacer una pregunta, preferiblemente lo más relacionada con el tema de marcos teóricos, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando en esta sesión de videoconferencias. Adelante. Ese sí quieres. Buenas tardes. Ahí está San Carlos. Sí, mi nombre es Beatriz Gómez, estudiante de licenciatura para primero y segundo ciclo. Más que todo es como que me aclaren una duda, porque en la exposición dice que el marco teórico es un ensayo elaborado tras haber analizado a fondo los antecedentes. Se supone que en un ensayo uno tiene más que todo su punto de vista, obviamente con relación a citas bibliográficas, pero entonces quiero que me aclaren eso, o es un ensayo o sencillamente es una relación de citas bibliográficas donde no está todo el punto de vista de uno, sino que uno se basa en la bibliografía. Esa es. Muy bien, muchas gracias. Muy buena observación, muy buena observación. Ya casi le vamos a dar el tiempo nuevamente a Dorians para que ella retome todo lo que las y los estudiantes han mencionado en sus intervenciones y sin duda también la intervención de la estudiante del Centro Universitario de San Carlos para poder contestar sus interrogantes. Bueno, en primer punto, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Todas esas dudas e inquietudes que surgen de ustedes son los que van a hacer posible la construcción de los nuevos conocimientos. Retomando el pase que nos dio Rogelio, es importante que aunque no podíamos darle la respuesta de su inquietud, ¿verdad?, tan específica, es que todas las personas, estudiantes de la UNED, sepan que en todas las escuelas y en las cátedras existen líneas de investigación sobre las cuales es importante conocer para luego desarrollar de ahí, escoger o seleccionar un tema de investigación que vaya de la mano con los intereses de cada una de las escuelas, de cada una de las cátedras. Entonces, esa intervención que nos dio Rogelio nos retoma otro punto que tal vez no se había contemplado. A la vez, contestarle a Beatriz que tiene toda la razón. Cuando habla de un ensayo, de un autor, ¿verdad?, sustentado, pero entonces recordamos que no solamente llega hasta ahí la definición que nos menciona Campos, sino que Campos nos reitera y nos dice, es un ensayo elaborado tras haber analizado a fondo los antecedentes, que tiene, dice, con ayuda de estos, se elige una perspectiva teórica adecuada y novedosa, conveniente. Recuerden que es importante no tener solamente una definición de marco teórico. En este momento yo les estaba brindando esta porque es actual, porque es novedosa, porque nos llama a la instancia de que no solamente se va a basar el marco teórico en el tener un pedazo de un autor, otra pieza de otro autor, sino que va a mediar también la construcción que haga propiamente el investigador. Ese punto lo vamos a ir aclarando más adelante de la presentación, pero muy importante el detenerse y el preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es a través de que yo me cuestiono un concepto, de que yo me cuestiono una perspectiva, una forma, un enfoque, de una forma de ver el mundo, es que se construyen los conocimientos. Retomando el tema, no sé si existen otros centros universitarios, otras inquietudes, o podemos continuar con la importancia de lo que tiene el marco teórico. Espero que Beatriz hasta este momento haya podido comprender,
¿verdad? Su inquietud, y si no, con los siguientes pasos vamos a ir aclarando cada uno de los puntos. Entonces le voy a solicitar a Manuel que mientras yo voy escribiendo parte de las ideas del chat, me retome por favor lo que significaba la importancia del marco teórico. ¿Me puede volver a repetir? Claro que sí. Dice, el marco teórico son mis teorías respaldadas por información de investigadores que lo han definido, ¿verdad? O que lo definieron. Dice, el marco teórico nos permite tener una visión profundizada sobre el tema. El marco teórico es importante ya que nos va a guiar a lo largo de la investigación. Dice, el marco teórico permite decidir o escoger la información que se debe recolectar para definir el tema de investigación. Hay esa definición. ¿Selección de qué? ¿Selección de? El tema de investigación. Que si pudieras hacer la letra un poquito más grande para que se pueda ver bien en el monitor. Sí. De todas formas, aunque estoy haciendo la letra en mayúscula, sigue siendo pequeña. Sin embargo, yo voy retomando cada una de las frases que voy escribiendo sobre este papel. Bueno, parte de la información que ustedes nos brindan nos dice la importancia del marco teórico. Dice, sirve para ubicarse en lo que uno tiene que investigar, nos menciona una persona. Ayuda a obtener información del tema. Da el conocimiento o bases para una investigación. Desglosa los fundamentos o proyectos existentes. Guía el tema de investigación. Son teorías respaldadas o teorías que respaldan mi visión personal. Es tener un enfoque o visión sobre un tema. Nos ayuda con la selección del tema. Bueno, en este punto quisiera reiterar que para poder tener la importancia de un marco teórico, ya tenemos que haber seleccionado el tema con anterioridad. También les puedo mencionar otros aspectos relacionados con esto. La importancia del marco teórico está relacionada con fundamentar la investigación. Nos va a sustentar con teorías el desarrollo de una temática específica que hemos seleccionado con anterioridad. Le va a permitir al investigador empoderarse de una de esas teorías o varias relacionadas con el tema seleccionado. Como nos mencionaba Barrantes, le permite al investigador conocer más del tema que se está investigando. Además, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones, nos los explica Cibarrantes. Con la construcción del marco teórico pueden surgir nuevas líneas de investigación. Podemos ver que el marco teórico tiene mucha importancia. No es simplemente el cúmulo de conocimientos, de teorías, de extraer información digital o documentada. El marco teórico realmente va a ser una base importante del trabajo de investigación. También aquí se resalta lo que explicaba o lo que mencionaba alguno de los participantes. Va a nutrir el análisis de resultados de la investigación, que eso es un apartado que va más adelante, pero que sin esta base no va a ser posible. Además, quiero explicarles que para realizar un marco teórico necesitamos una mayor organización. Primero que todo, hay que saber elegir una base de datos. La Universidad Estatal a Distancia realmente tiene una muy buena base de datos y las personas en ocasiones
no saben utilizarlo bien o no tienen suficiente información. Aquí es importante reiterar que las y los estudiantes pueden comunicarse con los diferentes centros de documentación y sacar una cita vía telefónica o presencial para que puedan disfrutar realmente de todo lo que ofrece no solamente nuestra universidad, sino otras universidades públicas o que también se encuentran en el extranjero, porque solamente definiendo una base de datos confiable podemos obtener una información de primera mano, actualizada, que realmente sea un sustento y no simplemente un relleno dentro de un proyecto de investigación. El investigador también puede encontrar en estas bases de datos diferentes tipos de fuentes, primarias, secundarias y terciarias. Y entonces reiteramos aquí que para la construcción de los marcos teóricos es indispensable el uso de fuentes primarias. ¿Por qué? Porque las fuentes primarias van a obtener de primera mano siempre la información. En cambio, las secundarias ya va a ser una información que otra persona u otras personas han manipulado. Y las terciarias va a suceder igual. Ya no van a ser una o dos o tres, sino muchas más. Y la información real o básica se va perdiendo. Es importante entonces revisar cada una de las fuentes, pero no solo revisarlas, también es importante poder obtenerlas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchos libros, muchas investigaciones, pero si no puedo obtenerlas o tenerlas a la mano, entonces la información no tendría sentido. Como parte también de la organización del marco teórico, es importante contar con la consulta de cada una de las fuentes obtenidas. Yo fui a una base de datos, seleccioné por autor, por tema, por materia, aquellos documentos que eran más pertinentes. Una vez que los obtengo, realmente hay que consultarlos, hacer una revisión exhaustiva para ver si realmente esa fuente es la que más me convenía. O realmente me van a ir indicando si mi investigación va bien dirigida o por el contrario, no hay tanta información y tal vez el objetivo que yo me había formulado al inicio va a tener que cambiar. También es importante que esa información sea organizada sistemáticamente. Ahí existen muchas estrategias. Algunas personas hacen unas fichas bibliográficas donde contemplan dentro de cada fuente el autor, la línea, el párrafo o las páginas y van ubicándolo en diferentes partes, no solo el proceso de investigación, sino dentro del marco teórico. Por ello, dice extraer y recopilar información pertinente para sistematizarla y luego empezar con la construcción del marco teórico. En este momento quisiera que sepan que existen una serie de recomendaciones o sugerencias para la construcción de un marco teórico. Sin embargo, también quiero dar un tiempo prudente para que ustedes me envíen algunas recomendaciones. ¿Qué le diría usted a una persona que nunca ha elaborado un marco teórico y en este momento se encuentra realizando su proyecto de graduación o un proceso de investigación? Entonces invito a los diferentes centros, a las personas que están por medio del chat, para pensar en qué recomendaciones podría yo brindar a otras personas para la construcción del marco teórico.
Bueno, en este momento surge una consulta de parte de uno de los participantes, entonces vamos a darle unos minutitos a Manuel para poder escuchar. Gracias, Dorian. Hay una estudiante, Maureen, que nos hace la siguiente consulta. Dice, ¿qué tan extenso debe ser un marco teórico? ¿De dónde es? No recuerdo de dónde es. Ok. Bueno, en este momento le podemos responder a Maureen que el sinónimo de cantidad no significa calidad, ¿verdad? Eso va a aparecer también dentro de las recomendaciones. Es importante que recuerden que así como existen personas, existen diferentes tipos de investigación. No es lo mismo una investigación que se elabora en los primeros años de profesorado, en un bachillerato, en una licenciatura, en un posgrado, un doctorado, ¿verdad? Y la extensión cada vez va a ser un poco más compleja. ¿Por qué? Porque se le pide al estudiante demostrar más competencias y más habilidades conforme el nivel educativo va surgiendo. Lo mismo, no va a ser igual un marco teórico de un tema que ya ha sido muy investigado como aquel que surge por primera vez. Por ejemplo, si yo les hablo del tema la violencia intrafamiliar, ustedes podrán encontrar muchísimas fuentes de muchos autores y muchas investigaciones relacionadas dentro del género, si es para mujer, si es solamente relacionado con los hombres, con los niños, con los ancianos. Está también contextualizado si va a ser en la zona rural, en la zona urbana. Pero si les hablo de un tema como la construcción de la práctica pedagógica, tal vez pueden encontrar una o dos fuentes. Por eso es tan importante que todo lo que tenga que ver con la construcción del marco teórico se relacione siempre con el tema, con el planteamiento del problema y los objetivos que se buscan alcanzar. No sé si Manuel tiene alguna otra consulta o alguna otra intervención antes de continuar con las recomendaciones para la construcción del marco teórico. Gracias, Dorian. Sí tenemos por acá otra consulta y quería como agregar un poco a esa inquietud de Maureen que nos ha dicho que es del Centro Universitario de Cartago con relación a la extensión que debe tener un marco teórico. Y sí, me gustaría como hacer énfasis en lo que dice Dorian, ¿verdad? La extensión del marco teórico depende en función del tipo de trabajo que usted está realizando, ¿verdad? Por ejemplo, no va a tener, como dice Dorian, la misma extensión un trabajo de cuando yo estoy en el diplomado que mi licenciatura o mi posgrado, ¿verdad? Tanto la complejidad de ese marco teórico como su extensión va a variar y ese requerimiento es distinto, ¿verdad? Usualmente yo voy a decir en las asignaturas de la Cátedra de Investigación Educativa en la cual están matriculadas y matriculados la mayoría de los estudiantes que están esta tarde en la presentación, usualmente se les da como requerimiento un mínimo de 5 conceptos o 5 autores, ¿verdad? Lo que puede implicar que sea un marco teórico entre 5 y 10 páginas para poner un promedio, ¿verdad? Para tareas. Ajá, exactamente. Estamos hablando de la extensión promedio de un marco teórico conceptual para un trabajo de un cuatrimestre de la Cátedra de Investigación Educativa, ¿verdad? Sin embargo, para lo que es un trabajo final de graduación, usualmente se exige una mayor complejidad, dado que el tema es más amplio, ¿verdad? Entonces un marco teórico puede estar constituido para un trabajo de graduación entre 20 y 30 páginas o inclusive hasta 40, dependiendo de la complejidad. Entonces, si bien es cierto, no podemos cuantificarlo necesariamente, muy probablemente lo que deben de hacer es primero discutirlo tanto con el tutor como con su director de trabajo de graduación, como considerar, digamos, la complejidad del tema que ustedes están manejando
para poder entonces sustentar un marco teórico apropiado para el tipo de trabajo que ustedes están realizando, ¿ok? A continuación, Dorian, voy a leerte muy buenas recomendaciones que están dando los estudiantes excelente. y que les darían para con relación al marco teórico, que tu consulta fue qué recomendaciones le darían, sí. ¿verdad? Y la primera recomendación que nos da Maureen dice lo siguiente: buscar siempre la ayuda en personas especializadas en investigación para enriquecer mi trabajo. Esa es la recomendación que da Maureen. La otra recomendación que da Marroque dice buscar palabras claves y definirlas, respaldar con información de expertos el tema de acuerdo a lo que uno quiere realizar o investigar. Ambas observaciones me parecen muy pertinentes. Adelante, Dorian, ahora. Muchísimas gracias, Manuel, y a los participantes. Como parte de las recomendaciones que he ido anotando, pues en esta hojita que tengo por acá, que han surgido realmente de sus inquietudes, les puedo decir que dicen que, bueno, yo les recomendaría a una persona que nunca ha hecho un marco teórico poner atención al tema. Y realmente, como dice Manuel, es muy pertinente, porque si salimos del tema, la construcción del marco teórico entonces realmente no tendría sentido. Dice otra persona, defina de al principio lo que usted quiere. Un tema puede tener vasto sentido, ¿verdad? Pero en el momento en que definimos lo que queremos, no solamente va a estar estipulado por los objetivos, sino por dándole respuesta al problema que nos hemos planteado. Otra persona dice, delimite bien el tema, seleccione información, como lo que veníamos reiteradamente anunciando sobre diferentes tipos de fuentes y cuáles son aquellas que yo voy a seleccionar. Otra persona nos menciona, busque fuentes confiables. Utilice el APA. Aquí vamos a hacer un asterisco, diría yo, un círculo, porque es muy importante tomar en cuenta lo que APA nos puede brindar, no solamente a la hora de citar, sino a la hora también de la construcción. Aquí hay que hacer una salvedad porque no todas las escuelas o cátedras están regidas por los mismos lineamientos a la hora de presentar una tarea, un proyecto de investigación o un trabajo final de graduación. Sin embargo, el APA en sexta edición es lo que rige para todas en común a la hora de hacer diferentes tipos de citas o referencias. Dice otra persona, buscar especialistas. Yo me acercaría a los especialistas para ahondar un poco sobre el tema. Sin embargo, sabemos que muchos de los temas que queremos investigar, los especialistas ya no están entre nosotros, que son los autores contemporáneos. Sin embargo, podemos tomarlos en cuenta y tenerlos en las fuentes primarias. Además, decía, buscar palabras claves. Las palabras claves nos van a permitir siempre tener un acercamiento con el tema, ya sea con las partes de las variables o con la parte de los elementos. Además de estas recomendaciones que ustedes nos han brindado gentilmente, también tengo otras por acá que quiero presentarles. Las recomendaciones dicen, tener en cuenta, vamos de nuevo, el tema, el planteamiento del problema y los objetivos. Es necesario respetar las ideas que otros han elaborado. Por eso, la copia textual se utilizará cuando se escriba una cita. Es relevante colocar el autor, el año y la página si es necesario. Porque vamos a hacer un énfasis en este momento en esto de respetar las ideas de otras personas. Esas personas que han elaborado, que han publicado, que han hecho objetos de aprendizaje o diferentes medios didácticos, han tenido que investigar y han tenido que
pasar largas horas para poder dar a conocer los resultados de una investigación. No es conveniente que nosotros como futuros educadores o investigadores nos apropiemos de las ideas de otras personas. Además, como mencionaba, el marco teórico no es un rompecabezas formado por piezas de diferentes documentos. Y en especial, escuchen esto para que quede grabado hoy. Por favor, no tomen documentos en línea o que otras personas han elaborado con tanto esfuerzo y simplemente lo pegan en un documento en blanco. En mi experiencia personal como tutora de la Universidad Estatal a Distancia, he encontrado trabajos donde aparece hasta el enlace o lo que conocemos coloquialmente, ¿verdad?, como el link en azul, y donde inmediatamente vamos al sitio, y eso estamos cuidándolo, no solamente por el respeto de las ideas de otras personas, sino por el respeto que nos merecemos a nosotros mismos. Sabemos también que contamos con un reglamento general estudiantil, ¿verdad?, que tiene unas prohibiciones muy claras acerca de lo que es apropiarnos de esas ideas de otras personas sin tomar en cuenta citarlos. Manuel quiere hacer en este momento una intervención relacionada con ese punto. Muchas gracias. Dorian, a raíz de la consulta muy importante que surgió sobre la definición de marco teórico retomando a Campos, que vos presentaste anteriormente, ¿y me puedes repasar el nombre de la estudiante que hizo la consulta en el Centro Universitario de San Carlos? De San Carlos tenía yo Beatriz. Beatriz. Ok, a raíz de la consulta que hizo Beatriz, me gustaría unir la consulta de Beatriz con el concepto de Campos, con la diapositiva que tenés puesta en este momento ahorita, donde dice: un marco teórico no es un rompecabezas formado por piezas de diferentes documentos. Entonces, a raíz de la definición de Campos, que dice que el marco teórico es un ensayo, ¿verdad?, uniéndolo con la parte del rompecabezas, lo que quiero decir es que el marco teórico no puede ser simplemente un glosario de conceptos o de la teoría de tal dice que es esto, la teoría de tal dice que es lo otro, el concepto de tal es este, el concepto de educapedagogía es este otro, sino que a raíz de la definición de Campos, que dice que es un ensayo, esos conceptos, para que no se vean, como bien está señalando acá, como un rompecabezas, tienen que estar articulados, ¿verdad?, de forma textual, ¿verdad? Y la mejor forma de explicar cómo se pueden articular esos conceptos en el marco teórico es a través de un ensayo, ¿verdad? La definición de Campos es un ensayo elaborado tras haber analizado a fondo los antecedentes y con ayuda de esto se elige la perspectiva teórica más adecuada. Entonces, para que esto que vos estás diciendo, esta recomendación de que el marco teórico no se vea como un rompecabezas, esos conceptos tienen que estar hilados, es decir, desarrollados a lo largo del texto, ya sea en su trabajo o ya sea en su trabajo de graduación, como un ensayo, ¿verdad?, de forma tal que se vaya desagregando las teorías, los autores y los conceptos que los estudiantes van trabajando y que no se vea simplemente, como bien está señalando, como un rompecabezas de piezas de diferentes conceptos que fueron, que no necesariamente están malos, puede que sean conceptos pertinentes, pero cuando vas al trabajo te das cuenta que el estudiante no ha sido capaz de ver cuál es la relación que tienen tanto los conceptos entre sí como los conceptos con su tema y problema de investigación, ¿verdad? Algo que tiene que tener claridad. No basta con haber encontrado la definición que yo le voy a dar a mi investigación, sino tengo que poder explicar cómo ese concepto se articula con mi trabajo de investigación y poder escribirlo y redactarlo de forma coherente, ¿verdad?, hilando los temas en mi marco teórico. Muchas gracias, Manuel. Sí, muy importante todos esos, lo importante de aquí es que todos vamos aprendiendo, vamos construyendo y nos van quedando también inquietudes.
que lo más importante de esas inquietudes es seguir indagando, no quedarnos solamente con la definición que dieron hoy, con los libros que me van a recomendar hoy, sino ir un poco más allá. El estudiante, el investigador, el educador tiene que hacer como un hábito la lectura, tiene que ser capaz de ir más allá de la frontera que le piden, tiene que ser capaz a veces hasta de superar el tutor. ¿Por qué? Porque es la única forma en que va a descubrir nuevos enfoques, va a descubrir de lo que es capaz de hacer. Para continuar con las recomendaciones, además de seleccionar bien los documentos, como muchas de ustedes, las personas, nos indicaban, que forman parte del marco teórico, viene aquí a reiterar lo que nos decía la compañera Mauren. Decía, los capítulos extensos no son sinónimo de calidad, no es pegar un documento y otro documento y otro documento sin que exista un aporte personal, un aporte del investigador, una reacción de su parte, que tenga coherencia entre el tema central, aquellos subtemas y los subtemas más pequeños que han surgido de las variables o de los elementos que contiene el tema. Además, ¿verdad? Al escribir el marco teórico, hay que tomar en cuenta muchos detalles. Para ello, les voy a recomendar ampliar, cada una de estas informaciones en la página 149, por si lo quieren anotar por ahí las personas que están tomando apuntes, de un libro que se llama Cómo hacer un trabajo final de graduación, de la autora Jensi Campos Céspedes. Dice, al escribir el marco teórico se debe tomar en cuenta un estilo impersonal. Cuando hablábamos del ensayo y que el ensayo tiene un único autor, yo daba como la definición para entender el concepto de ensayo. Sin embargo, es conveniente decir en la siguiente investigación, o como se puede observar, en vez de decir yo pienso o yo opino o desde mi perspectiva, ¿verdad? A eso se refiere a un estilo impersonal. Hay que mantener un orden lógico y cronológico. Como nos decía Manuel, el orden es muy importante, ¿verdad? Siempre vamos a partir de los conceptos, de lo más abstracto a lo más concreto, de lo general a lo particular, el orden cronológico. Desde el marco teórico, cuando se vayan a citar diferentes teorías, se recomienda siempre colocar primero las más actuales y luego las que no son tan recientes, de la misma forma como hicimos en los antecedentes en los primeros capítulos o en el capítulo 1 que formó parte de la investigación. Claridad. Tiene que tener realmente que las ideas que usted escriba, todas las personas sean capaces de leerlas, porque cuando usted haya finalizado su proceso de investigación, muchas son las personas que van a tener acceso a ellas y lo van a también tomar de referencia, lo van a también tomar como una fuente primaria. Por eso no importa si la persona es de educación preescolar, si la persona es de administración, si en su investigación está realmente el tema, el punto a debatir, aquella teoría que a usted le interesó, usted tiene que ser capaz de explicarle a otras personas con palabras precisas y claras las ideas. También tiene que ser veraz, tenemos que tomar en cuenta la veracidad. No podemos decir todos son mal portados. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente una fuente confiable que nos esté dando ese dato o que nos esté haciendo esa aseveración. La veracidad también va a partir de que usted pueda mencionar cuántos estudios se han hecho, a cuántas personas estuvieron pasándole una encuesta o algún instrumento, cuál es el porcentaje de lo que opinan, sin tener simplemente que hacer una afirmación que no sea veraz.
Las afirmaciones que se hagan en todo momento tienen que ser bien fundamentadas. Tome en cuenta para ello no contar solo con la visión de un autor, sino de varios. Además, las descripciones tienen que ser precisas y afirmaciones objetivas. Es difícil en ocasiones, siendo educador y conociendo los contextos en los cuales nos desenvolvemos académicamente, profesionalmente o personalmente, no tomar en cuenta juicios de valor. Sin embargo, la investigación nos hace un llamado en todo momento a que las afirmaciones sean más objetivas, siempre partiendo de lo que sea más positivo y tomando todos aquellos puntos de mejora, ¿verdad?, como futuros retos a cambiar. También en otro momento tenemos que recordar que el proceso de investigación debe llevar en cuenta una flexibilidad, que lo que yo me planteé en un inicio puede cambiar con el transcurso de la investigación, con el tiempo. Recuerden ustedes que hace algunos meses ya, o puede ser más bien ya casi años, se presentó la huelga de educadores. Muchos de los estudiantes que estaban desarrollando sus procesos finales de graduación por la huelga no asistían los niños, no tenían permiso de pasar instrumentos, otras maestras estaban incapacitadas. Entonces todos esos factores externos pueden hacer que mi investigación tome otro rumbo. Y ni decirles de lo que pasa cuando usted pide un consentimiento para trabajar con niños menores de edad y aquellos que interesan más al proceso de investigación no logran obtener el permiso de parte de sus encargados para realizarlo. Entonces, vamos por una línea de investigación, pero una línea que, aunque lleva un proceso sistemático, organizado, no significa que tiene que ser de manera lineal. También puede retroceder, tiene que ser flexible para que tenga un mayor sentido. A la vez, es importante recordar siempre aquel esquema, cuáles eran mis ideas principales y cuáles van a ser las ideas secundarias y las ideas que nacieron de esas otras ideas, para que tenga un orden lógico, ¿verdad? Y yo pueda ir desarrollando una postura ante la investigación o el tema seleccionado. Por otra parte, es necesario contar con fuentes recientes. Siempre hay personas que están constantemente investigando, constantemente publicando, y los invito a eso, que las investigaciones, los proyectos finales de graduación no queden solamente en las bibliotecas. Es importante que lleguen a todas las otras personas por medio, ¿verdad?, de generar nuevas participaciones en lo que son revistas. Muchas de las cátedras y todo cuentan con ese servicio y es importante establecer ese insumo, que otros sepan los resultados de lo que se ha investigado. Venimos a otro punto, el uso de citas. El uso de citas va a ser fundamental en un marco teórico. Hay citas textuales cortas, largas, comentadas, que permiten no solo la fundamentación de mis ideas, ¿verdad?, sino que nos van a dar realmente una base más sólida para lo que se está desarrollando. También para las personas que quieran ampliar un poco más, recuerden siempre APA en su 6ª edición, ¿verdad? Muchas de estos instrumentos o elementos o materiales los pueden encontrar en la página principal de la UNED, o también pueden encontrarlos en los diferentes centros de documentación. Como parte de las referencias que hoy tenemos para lo que fue todo el desarrollo del marco teórico, también en la página de la 177 a la 179, la autora Jensi Campos nos hace una breve descripción
de aquellas características que tiene que tener cada una de las citas, que en este momento no vamos a dar más ejemplos porque realmente sería realizar otra videoconferencia relacionada solamente con el APA. Pero sí es importante que cada una de las citas que ustedes tomen tengan después un aporte personal, algo que yo construyo después de haber leído, de haber seleccionado esa cita. Las citas que sean largas, en ocasiones las personas hacen un abuso de ellas. Entonces, son la cita de una página, de 2 páginas, de 3 páginas, y uno realmente podría pensar, bueno, estas ideas son importantes, son buenas. Bueno, voy a elaborar un cuadro o voy a resumirlo, voy a presentarlo en una cita comentada. Pero al hacer abuso de las citas textuales largas, el estudiante realmente pierde la información, la persona que luego consulta también se pierde. Entonces, si no somos muy practicantes de las citas, es mejor utilizar las que son cortas o las que son comentadas o parafraseadas, siempre respetando el formato. Las que llevan comillas, las que llevan el año, donde se pone el apellido del autor. Recuerden que el nombre no debe de aparecer en ninguno de estos apartados. Recuerden que las citas, unas son fundamentadas en el contenido, otras en el autor. Entonces, una recomendación es elaborar una ficha personal y tenerla a mano para realmente ir realizando las citas que necesito durante la construcción del marco teórico de una forma más sencilla, más coherente. Una vez elaborado el marco teórico, léalo nuevamente, compártalo con otra persona y otras personas que lo escuchan le podrán dar recomendaciones sobre lo que usted ha escrito. También recuerde que el marco teórico va a favorecer en todo momento el análisis de resultados. Aunque ya sabemos que queda poco tiempo, sí queremos dar un espacio, ¿verdad? Para ahora los centros universitarios, si hay consultas, si hay dudas relacionadas con el tema.
Buenas tardes. Ya para ir cerrando, vamos a retomar las últimas consultas que ustedes fueron elaborando acá en el chat, pero primero le voy a dar la palabra al Centro Universitario de Siquirres, que me parece que tenía una última consulta. ¿Le podemos dar el pase? Sí, gracias. En la parte cronológica de los antecedentes, ¿por qué se tiene que hacer de los últimos antecedentes hacia los más antiguos? Ajá, de los primeros a los más antiguos. Ok, le contesto yo. Sí, la consulta es para la profesora Dorians. Claro, Rogelio, porque eso tiene toda una fundamentación. Es mejor cuando yo voy a buscar antecedentes tenerlo siempre de lo más actual a lo menos actual, porque lo más actual es lo que nos va a dar información más reciente. Por ejemplo, si yo tengo un antecedente del 2014, del 2010, del 2006, preferiblemente voy a poner siempre el del 2014 primero y el 2006 más abajo. ¿Por qué? Porque entonces lo más reciente siempre vamos a tenerlo de primera mano y de esa forma entonces podemos saber lo que está pasando actualmente. No es que lo del 2006 no sea válido, pero ya tal vez ha cambiado la perspectiva para el 2014. Espero que con esto haya aclarado su duda. Sí, muchas gracias. Gracias. Vamos a retomar entonces las consultas que están por acá en lo que es el chat. Había una observación que señalaba un estudiante que decía lo siguiente. Voy a retomarla porque estaba un poco más arriba y luego seguimos con la presentación. Decía Marroque, dice que si entonces el marco teórico debe ser como enlazar nuestra teoría. Dice que si los conceptos deben estar enlazados por la teoría o nuestros pensamientos. Esa es una observación como un poco amplia, pero tal vez pudiera referirse a ese punto. Sí. ¿Te hago todas las observaciones de una vez? Sí, ¿o? sí, podemos ir abarcándolas, sí. Luego Mauren decía que nos señalaba lo siguiente, decía, una última consulta, el análisis del problema puede o no puede retomarse en el marco teórico, y dice que si debe haber una profundización de ese tema o una justificación dentro de ese apartado, ¿verdad? Si seguidamente hay otra pregunta, otra intervención que dice, dice, ¿cómo se debe iniciar correctamente el marco teórico en el momento de redactarlo? ¿Con qué frase introductoria? Esas serían las consultas que tenemos ahorita. Bueno, muchísimas gracias a esas consultas. No existe una única forma de redactar un marco teórico. Sin embargo, lo que nos mencionaba Campos era de siempre escribir de un modo impersonal. ¿Recuerdan cuando les mencionaba de los temas y subtemas? Es necesario no solamente colocar una hoja espaciadora, digamos, que indique que a continuación sigue el marco teórico, sino en ocasiones y en algunas escuelas se pide como una pequeña introducción, sin colocarle ese nombre, que va a ir numerado o subtitulado, explicándole al lector todo lo que conlleva el marco teórico. Por ejemplo, si hablábamos de la educación en Costa Rica, entonces el marco teórico va a ir dirigido sobre ese aspecto. El primer apartado sería entonces, según habíamos visto, el diagrama que elaboramos juntos, que tenía por aquí, ¿se acuerdan? En la hojita de los colores, y vamos a decir que de la educación inicial, y entonces empezamos a ahondar en generalidades de la educación inicial. Digamos, le vamos a poner el punto 2.1, educación inicial en Costa Rica. Bueno, dentro de la educación inicial de Costa Rica podríamos pensar
en cuál es el rol del docente, como 1.1.2. Podríamos pensar también en el rol del estudiante. Y así iríamos desarrollando cada uno de los apartados del marco teórico. Además, iban a surgir dentro de esos subtítulos, de esa vertebración, la educación integral, íbamos a hablar de valores, y cada una de las partes que se iba fundamentando con diferentes teorías o autores deben llevar una construcción del investigador. Por ejemplo, si hablan de que la educación debe ser para la vida, ¿qué reacción como investigador tengo yo ante eso? Entonces hago la elaboración de un aporte personal. La extensión de los párrafos en un marco teórico no deben ser mayores a 10 renglones. Las oraciones deben ser concisas, la utilización de los verbos, la redacción, la parte de la gramática, de la ortografía, todo eso tiene que ir enlazado para que el marco teórico y las ideas que se fundamenten tengan una mayor claridad. Además, nos mencionaba Mauren que si el marco teórico tenía relación con el análisis y el problema, bueno, volvemos a reiterar, tenemos el tema, luego la selección del problema, seguidamente íbamos a tener objetivos y muchos más apartados dentro de lo que llamamos el capítulo 1 de un proceso de investigación. Ahí va a estar haciendo falta hablar de la justificación, va a faltar hablar de antecedentes, que es otro tema grande de abordar. Y luego pasamos al capítulo 2 que conocemos como marco teórico. Después del marco teórico sigue un marco metodológico. Después sigue la resolución o la construcción, ¿verdad?, de los resultados o el análisis de los resultados, que va a tomar insumos teóricos del marco que se construyó para dar respuesta no solamente al problema inicial, sino también a los objetivos o dar respuesta a las variables que buscábamos cuando era una investigación cuantitativa o a los elementos del tema cuando iba a tener un enfoque cualitativo. Espero que esa breve explicación haya aclarado las dudas que hasta el momento se habían manifestado por medio del chat. Bueno, Dorian, ya para ir cerrando, les agradecemos mucho su participación esta tarde. Les recordamos que tanto esta videoconferencia como la que tuvimos hace 15 días sobre el tema y el problema de investigación las pueden revisar en la biblioteca, se encuentran disponibles, las pueden consultar en cualquier momento. Además, comentarles que la presentación que hizo la tutora Dorian va a estar igual enlazada en el espacio de la biblioteca, justo donde está el video de esta videoconferencia, y ustedes la pueden descargar y la pueden repasar allí. Finalmente, me gustaría que Dorian se hiciera lectura de las referencias que se utilizaron para elaborar esta presentación, para que ustedes consulten estos documentos. Dos de los textos son de la editorial de la UNED y otro es un texto muy conocido. Coméntenos por acá, Dorian. Claro que sí. Bueno, como pueden ver en su pantalla, ¿verdad?, o por medio de los diferentes medios, tenemos cómo hacer un trabajo final de graduación, ¿verdad?, de la autora Jensi Campos. También tenemos investigación, un camino para el conocimiento, un enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto de el autor Barrantes. También tenemos a Fernández y Batista con metodología de la investigación. Yo quisiera enseñarles la portada de estos libros que traje acá, porque en ocasiones hay muchos tipos de ediciones. Entonces, para que ustedes, las personas que quieran tomar fotos o que quede plasmado en el video y quieran hacer una consulta más profunda acerca de este tema, puedan verlos. Este es uno de los libros, este es otro, este es el otro. Y con esto quiero decirles que no solamente en estos autores o en estas tres fuentes se encuentra todo lo relacionado con el marco teórico, sino que existen muchas más
fuentes, muchos más autores, más ideas, pero estos son los más recientes y los que ustedes pueden tener acceso directamente. Son libros que son económicos, son libros que pueden encontrar en los centros de documentación y que pueden también ahondar en cada uno de los puntos que he visto hoy. Y como punto final, quiero dejarles esta reflexión que dice: el conocimiento está presente durante toda la vida. Su transformación genera ideas, proyectos, sueños e impactos en los contextos. Queda en las manos de cada persona darle un significado real y verdadero. Espero que haya sido de su agrado esta videoconferencia. Espero también que si tienen alguna consulta extra, no sé si podría brindar algún correo personal por si alguien tiene deseo de escribirme. Bueno, mi correo personal es, como se escribe mi nombre en minúscula, doriansgatos@yahoo.com, y pueden escribirme diciendo tengo alguna consulta relacionada con la videoconferencia de hoy. Profesora, me gustaría mucho poder ahondar un poco más sobre alguno de los temas, y yo con mucho gusto, en cuanto me sea posible, les respondo. Buenas tardes. Y también que le consulten a sus tutores, directores de trabajos de graduación, y a los tutores que están en plataforma, que también están ahí para responderles todas sus dudas y todas sus inquietudes. Muchas gracias y muy buenas tardes.